En este momento exacto, algunos de los buques de guerra más poderosos del planeta avanzan hacia el mismo punto del océano. Destructores chinos armados con misiles diseñados para destruir portaaviones. Un grupo de ataque estadounidense encabezado por el Abraham Lincoln. Fragatas rusas sumándose al escenario. 3 potencias nucleares convergiendo en un estrecho de apenas 21 millas de ancho, por donde transita el 20% del petróleo mundial. No se trata de un ejercicio ni de una simulación. Es la crisis naval más delicada desde el fin de la Guerra Fría, desarrollándose ahora mismo en el Golfo de Omán. ¿Por qué China envió sus destructores más avanzados a más de 6.000 millas de sus costas? ¿Qué información detectó su inteligencia que aceleró este despliegue? Y la pregunta más inquietante: ¿qué sucede si un operador interpreta mal un eco de radar? Para comprender la magnitud de lo que ocurre, primero hay que mirar el mapa. El estrecho de Hormuz es el cuello de botella energético del planeta. Una quinta parte del petróleo global atraviesa este corredor que, en su punto más angosto, apenas alcanza 21 millas de ancho. Es una autopista crítica de 2 carriles para la economía mundial. Durante décadas, Estados Unidos ha ejercido como garante de seguridad en estas aguas, patrullándolas de manera constante para asegurar el flujo energético hacia los mercados internacionales. Pero esa realidad está cambiando. El Abraham Lincoln dejó el mar de China Meridional y puso rumbo al mar Arábigo. Se trata de un portaaviones nuclear clase Nimitz, una ciudad flotante con más de 5.000 tripulantes y escuadrones de Super Hornet, F-35 de quinta generación y helicópteros de combate. Lo escoltan 3 destructores, clase Arleigh Burke, equipados con el sistema Aegis y misiles Tomahawk. Es la expresión más contundente del poder naval estadounidense, y Washington lo posicionó frente a las costas iraníes. Pero Pekín no observaba pasivamente. Desde diciembre, China había desplegado en el mar Arábigo un buque científico llamado Dang Ji-hao, oficialmente oceanográfico. En la práctica, plataformas como esta recopilan datos del fondo marino, cartografían rutas submarinas, registran firmas acústicas y preparan corredores estratégicos. Cuando el Abraham Lincoln cruzó hacia el Índico, la base naval china en Hainan reaccionó. Destructores clase Type 055 zarparon en una misión clasificada. Y esto es crucial. El Type 055 es el buque de superficie más grande y fuertemente armado del mundo, fuera de la categoría de portaaviones. Cada uno dispone de 112 celdas de lanzamiento vertical. Puede disparar misiles antibuque con alcance de 540 kilómetros y fase terminal supersónica. Eso significa que pueden alcanzar un portaaviones antes de que sus sistemas defensivos completen su ciclo de respuesta. A estos se sumaron destructores, cada uno con 64 celdas adicionales. En conjunto, la capacidad potencial supera los 200 misiles antibuque en una salva coordinada. El Abraham Lincoln viaja con 3 escoltas, cada uno con alrededor de 90 interceptores. En total, unos 270 misiles defensivos, frente a más de 200 proyectiles atacantes, sin considerar baterías costeras iraníes ni unidades rusas. En términos estrictamente numéricos, la ecuación no favorece claramente a Estados Unidos. Pero para entender por qué esta confrontación tiene como epicentro a Irán, debemos retroceder unos meses. En junio del año pasado, Estados Unidos ejecutó un ataque directo contra instalaciones nucleares iraníes. La operación, denominada Midnight Hammer, destruyó 3 centros vinculados al desarrollo nuclear. Fue un golpe sin precedentes. La respuesta iraní no tardó. Teherán lanzó ataques contra la base aérea de Al-Udeid en Qatar, donde están desplegados aproximadamente 10.000 militares estadounidenses. Desde ese momento, la tensión entre ambos países dejó de ser retórica y pasó a una fase de confrontación abierta. El presidente Trump advirtió públicamente que cualquier intento iraní de reconstruir su infraestructura nuclear tendría consecuencias. Paralelamente, aviones de carga estadounidenses comenzaron a trasladar sistemas avanzados de defensa antiaérea hacia Oriente Medio.
Destructores en el Golfo quedaron posicionados con misiles de ataque terrestre listos para uso inmediato. En ese contexto, Irán ejecutó una maniobra estratégica clave. Invitó oficialmente a China y Rusia a participar en la 8ª edición de los Ejercicios Navales, Cinturón de Seguridad Marítima. Estas maniobras incluirían fuego real y se realizarían precisamente en aguas donde operaba el Abraham Lincoln. La implicación es directa. Irán, China y Rusia entrenando conjuntamente en operaciones navales avanzadas, mientras un portaaviones estadounidense navega a escasa distancia. El efecto práctico es aún más significativo. Washington no puede atacar posiciones iraníes mientras buques chinos y rusos operan en el mismo teatro. Cualquier intercambio de fuego podría escalar de inmediato hacia un enfrentamiento entre potencias nucleares. Irán encontró así un escudo estratégico. Los ejercicios, programados para comenzar alrededor de febrero de 2026, presentan diferencias claras respecto a ediciones anteriores. El despliegue fue acelerado, el alcance ampliado y las capacidades movilizadas son las más avanzadas que las 3 naciones han proyectado fuera de sus aguas territoriales. Rusia contribuyó con destructores de su flota del Pacífico. China envió unidades 055, algo que rara vez realiza fuera del Pacífico Occidental. Irán incorporó baterías costeras antibuque, incluidos misiles C-802, de fabricación china con alcance de 120 kilómetros. Hay un elemento especialmente delicado. Las unidades rusas aportan sistemas avanzados de guerra electrónica capaces de interferir radares y comunicaciones. Un ataque electrónico combinado ruso-chino podría, al menos temporalmente, degradar la eficacia de los sistemas Aegis estadounidenses. Esto ya no es un escenario hipotético, es doctrina conjunta en ejecución, pero la dimensión estratégica va más allá del Golfo de Omán. Cuando el Abraham Lincoln abandonó el mar de China Meridional, dejó un vacío sin precedentes recientes. Por primera vez en años, no hay ningún portaaviones estadounidense operando en el Pacífico Occidental. Taiwán queda más expuesta. El mar de China Meridional pierde presencia directa de portaaviones estadounidenses. La maniobra es clara. China obligó a Washington a elegir entre 2 teatros estratégicos. Al presionar en Oriente Medio, Estados Unidos debilitó temporalmente su presencia en la región donde Pekín tiene ambiciones territoriales directas. Es una jugada clásica de ajedrez geopolítico. El mensaje hacia Taipei es evidente. La capacidad estadounidense para proyectar poder simultáneamente en múltiples frentes tiene límites operativos. Mientras tanto, los estados del Golfo observan con creciente inquietud. Qatar alberga la base de Al-Udeid. Si se produce un intercambio de fuego, la instalación sería un objetivo inmediato de misiles iraníes. Arabia Saudita depende del tránsito continuo por Hormuz para sus importaciones estratégicas. Los Emiratos Árabes Unidos alojan fuerzas estadounidenses y están dentro del alcance de los misiles iraníes. Ninguno de estos países desea convertirse en escenario de una guerra entre superpotencias. Y aquí emerge el punto menos discutido. Para China, proteger el flujo de petróleo es el objetivo evidente. Más del 40% de su crudo transita por Hormuz. También busca disuadir acciones militares estadounidenses contra Irán. Pero existe un tercer propósito más profundo: demostrar que Estados Unidos ya no puede operar sin restricciones en Oriente Medio sin considerar el poder naval chino. No se trata solo de Irán, es una prueba de alcance global. Si Pekín puede condicionar la libertad de acción estadounidense en el Golfo, puede hacerlo en cualquier otra región crítica. Y eso redefine el equilibrio estratégico mundial. Hay algo que mantiene despiertos a los analistas de seguridad nacional. Cuando flotas de potencias nucleares operan en aguas confinadas, el riesgo de accidente aumenta de forma exponencial. Un eco de radar mal interpretado, un operador de armas bajo presión, un fallo en las comunicaciones. Cualquiera de estos factores puede desencadenar una cadena de decisiones que nadie pretendía activar. Las reglas de enfrentamiento existen, pero no impiden errores.
solo establecen qué hacer después de que algo sale mal. La historia demuestra lo cerca que hemos estado del desastre. En 1988, durante el incidente del Mar Negro, buques soviéticos embistieron deliberadamente a cruceros estadounidenses que realizaban operaciones de libertad de navegación. Eso ocurrió en tiempos de relativa distensión. Lo que vemos ahora es diferente. Irán enfrenta amenazas directas. China protege activamente a Teherán. Rusia aporta capacidades de guerra electrónica específicamente diseñadas para degradar sistemas estadounidenses. Un error en este contexto no sería un incidente aislado. Podría escalar al enfrentamiento naval más grave desde la crisis de los misiles de Cuba. Analicemos las capacidades reales en juego. El Abraham Lincoln transporta escuadrones de Super Hornet, aviones de guerra electrónica Growler y cazas F-35 Lightning de quinta generación. Es una plataforma de proyección de poder de alcance global. Sus destructores clase Arleigh Burke integran el sistema Aegis para defensa antimisiles balísticos y misiles de crucero Tomahawk para ataque terrestre. Pero existe una limitación estructural. Los inventarios de misiles no son infinitos. Una vez disparados los interceptores, las unidades deben regresar a puerto para reabastecerse. Los Type 055 chinos pueden lanzar más de 100 misiles cada uno. Los Type 052D añaden 64 adicionales por unidad. A esto se suman las baterías costeras iraníes con cientos de proyectiles. La táctica de saturación está documentada. Lanzar suficientes misiles para que algunos, inevitablemente, atraviesen las defensas. Además, el Abraham Lincoln debe mantenerse fuera del alcance de las baterías iraníes, lo que reduce el radio efectivo de sus aviones embarcados. El equilibrio es más delicado de lo que parece en titulares. Veamos la secuencia de acontecimientos. Diciembre de 2025. El buque chino Dang Yihao inicia labores de cartografía y recopilación acústica en el mar Arábigo. 15 de enero de 2026. El Abraham Lincoln abandona el mar de China Meridional rumbo a Oriente Medio. Días después, destructores Type 055 y Type 052D parten desde Hainan en misión clasificada. Después el Lincoln entra en el mar Arábigo. Posteriormente, comienzan los ejercicios trilaterales entre China, Irán y Rusia. Las flotas llegan con días de diferencia. China conocía con precisión el calendario del portaaviones estadounidense porque lo había monitorizado durante semanas. No fue improvisación, fue planificación coordinada. Las implicaciones trascienden el Golfo de Omán. Si China puede proyectar poder naval efectivo a 6.000 millas de sus costas, significa que ha alcanzado capacidades de agua azul verdaderamente globales. Su base logística en Djibouti permite sostenimiento prolongado. Esto altera el cálculo estratégico de cada país que depende de la presencia naval estadounidense para su seguridad. Japón, Corea del Sur, Filipinas, Australia. Durante décadas, la premisa fue clara. Estados Unidos puede desplegar poder naval donde sea necesario, cuando sea necesario. Esa premisa está siendo puesta a prueba en tiempo real. Mientras tanto, la diplomacia china habla de estabilidad, moderación y diálogo. Sin embargo, despliega destructores equipados con misiles diseñados para neutralizar portaaviones. La retórica y la acción no coinciden. Es diplomacia respaldada por capacidad militar tangible. ¿Qué puede ocurrir en los próximos días? Escenario optimista. Ejercicios sin incidentes y retirada ordenada. Escenario intermedio. Roce táctico, crisis diplomática, pero sin disparos. Escenario crítico. Un lanzamiento mal interpretado durante ejercicios con fuego real activa, respuestas automáticas, y en minutos se produce un intercambio entre potencias nucleares en el cuello de botella energético del mundo. El cierre del estrecho elevaría el petróleo a niveles extremos. Los mercados reaccionarían en milisegundos. Las cadenas de suministro, ya tensas, enfrentarían presión máxima. Incluso sin un solo buque hundido, el simple bloqueo preventivo de Hormuz podría desencadenar una crisis económica global. Recapitulemos. China desplegó destructores,
Type 055 y Type 052D hacia el Golfo de Omán, mientras el Abraham Lincoln ingresaba al mar Arábigo. Buques chinos recopilaron datos durante semanas antes del movimiento estadounidense. Irán utilizó ejercicios conjuntos con China y Rusia como escudo estratégico. Estados Unidos dejó temporalmente el Pacífico Occidental sin portaaviones. Y China está enviando un mensaje claro. La era de hegemonía naval estadounidense, sin oposición, está siendo cuestionada. Lo que ocurre en el Golfo de Omán no es solo una crisis regional, es un punto de inflexión en el orden posterior a la Guerra Fría. Durante 3 décadas, Washington fue el árbitro indiscutido de la seguridad marítima global. Hoy, esa posición enfrenta su mayor desafío abierto. No sabemos cómo terminará esta confrontación. Podría disiparse en semanas o transformarse en algo mucho mayor. Pero lo que sí es seguro es que el mundo que emerja después no será idéntico al anterior, y los próximos movimientos en esas aguas podrían definir una nueva era de competencia entre superpotencias.